estás aquí, tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Allí donde estamos, te alabamos. Tú estás en medio de nosotros hoy. Y por eso hoy nos acercamos confiadamente. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu
estás aquí, tú estás aquí. Estamos viendo obrar en medio de nosotros. Espíritu Santo, más que nunca te anhelamos, te anhelamos. Nuestro corazón, nuestro ser te anhela. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias. Hoy te anhelamos. Eres el deseado de nuestro corazón. Eres el anhelado en nuestra nación. Eres el anhelado en medio de tu iglesia. Nuestro gran deseo. Por eso, Señor, queremos pedirte que vengas. Más que nunca establece tu reino en medio de nosotros. Nuestro Padre celestial, nuestro corazón te desea. Y hoy nuestro corazón se apasiona por ti. Ven. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Que
Sí, Señor, y hoy como iglesia, allí donde estamos, nos unimos en un mismo espíritu. Aunque no estemos reunidos en un mismo lugar, estamos unidos en el espíritu. Y no hay unión más fuerte que esa, Señor. Por eso hoy nos unimos, nos conectamos con el mover espiritual que tú estás trayendo y declaramos con todo el corazón. Levantamos nuestras voces al unísono, Señor, una sola iglesia, clamando con un solo corazón, con un mismo corazón, con un mismo sentir y declarando que tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder, solo tuyo, Señor, solo tuyo. Sabemos que cuando reconocemos eso, también reconocemos que vivimos rendidos a ti. Nuestra vida, nuestras vidas son tuyas, nuestras casas son tuyas, Señor. Nuestra ciudad es tuya, nuestras iglesias son tuyas, nuestro país es tuyo, nuestro mundo es tuyo, porque tú eres el único que tiene el poder. Tú eres el único que merece toda gloria. Omnipotente, todopoderoso eres tú, Señor. Por eso y como iglesia nos levantamos nuestras manos allí donde estamos y terminamos este tiempo declarando que tuyo es el reino, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Todo te pertenece, todo viene de ti y todo vuelve a ti, Señor. Vamos a levantar en este instante allí donde estamos un fuerte aplauso allí donde estamos. Te glorificamos, Señor. Amén, amén, amén. Tuyo es, Señor, tuyo somos, Señor. Tu iglesia es tu iglesia, Señor. Tú te estableces en este instante, tú te estableces. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te glorificamos, te agradecemos lo que has hecho en este tiempo maravilloso y único. Te bendecimos. Amén. Hola,
En esta mañana vamos a hablar acerca de hábitos, nuestra elección. Y el Espíritu Santo trajo esto a mi mente, a mi corazón, justo el domingo pasado cuando estábamos hablando del tema de no dejar de congregarnos. Estuvimos meditando en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y pensábamos al leer Hebreos que dice la Escritura allí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo abordé esta idea de la costumbre como un hábito. Entonces el Espíritu Santo me dijo a mí, con claridad, habla a la iglesia acerca de los hábitos. Y no es la primera vez que hablamos sobre hábitos. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de los hábitos y lo que significan y cómo se instalan en la vida, pero hoy es tiempo de volver a recordar y hablar de todo este tema una vez más, así que vamos a centrarnos en esta idea. Y lo primero que vamos a pensar y a leer es en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículos 11 al 17, y la Escritura nos dice en Romanos 8, en la Nueva Versión Internacional: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¡Qué pasaje tan poderoso! Es un pasaje impresionante donde nos habla el Espíritu Santo un montón de cosas. Y recuerda que hoy vamos a hablar de hábitos. En este pasaje que hemos leído en esta mañana, se menciona la palabra hábitos y se refiere a los malos hábitos que están ligados a la naturaleza pecaminosa. Yo quisiera abrir esta sesión, este panorama, este tema de los hábitos, hablando de que la Biblia nos dice claramente que en nosotros moran dos naturalezas. La vieja naturaleza, la que teníamos antes de tener a Cristo en nuestras vidas como Señor, gobernando y guiando nuestra vida. Y la nueva naturaleza, que es según Cristo, la que ha venido y se ha sentado en nosotros, en nuestro espíritu, ahora que le hemos dado a Dios el derecho de ser Señor de nuestras vidas. Pero cuando uno estudia este tema en la Biblia y en particular en el Nuevo Testamento y en las cartas de Pablo, se da cuenta de que cuando vino la nueva naturaleza, la vieja naturaleza no desapareció, no desaparece, sino que la vieja naturaleza sigue estando allí. Tenemos que combatir con ella todos los días de nuestra vida. Y esa es la razón por la que hoy estamos enseñándole a cristianos acerca de cómo superar, vamos a ser directos, malos hábitos que se han establecido en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de desear, en nuestros sentimientos, en nuestra sexualidad, en nuestras relaciones con los demás. Malos hábitos que vamos adquiriendo, que se van pegando por muchas razones, por muchos caminos, pero que Dios no quiere que estén en nosotros ni que moren en nuestra vida. Por eso vamos a estar tocando este tema hoy y el próximo fin de semana. 2 sesiones respecto a hábitos, así que no te vas a perder la siguiente sesión porque es muy importante también. Yo creo que todos luchamos con el tema de los malos hábitos. Todos. No hay ninguno aquí que no pueda decir, no hay ninguno de los que esté mirando a través de la señal que no tenga una batalla, una lucha con algo que diga: esto me gustaría que cambiara. Es algo con lo que está dentro de mí, lidio con ello y no me gusta que esto sea parte de mí. Noto que es algo feo, noto que es algo desagradable, pero se ha asentado ahí en nuestra vida, ¿no? Hay algo que dice este versículo de Romanos, este pasaje de Romanos en el versículo 12, dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Y yo quisiera abrir todo hablando de este tema de la obligación.
Porque a veces parece que en este tema de cambiar, de nuestra transformación personal, fuera una decisión personal, lo que cada uno quiera, cuando quiera y como quiera. Pero no es así. En la vida espiritual, cuando hemos entrado al camino del Señor y hemos tomado la decisión de ser sus seguidores, sus discípulos, decidimos darle a Él el derecho de que Él sea el que tome las riendas y el control de las cosas de nuestra vida. Por eso que es Él, con su Espíritu y en su palabra, que nos dictamina la responsabilidad que tenemos, como nos dice esta Escritura, la obligación que tenemos de hacer morir las cosas de la vieja naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. Y dice este versículo 12, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. ¿Te das cuenta? Me encanta esta nueva versión internacional que habla de la expresión los malos hábitos que se asientan en nuestra vida. En particular creo que se expresa y se refiere al cuerpo, aunque se aplica también al alma, los malos hábitos, pero se refiere al cuerpo porque el cuerpo es el canal por medio del cual se expresan y sale la ejecución de esos malos hábitos. Entonces la Biblia nos llama a tomar control y dominio y en autoridad en el nombre de Jesús para doblegar cualquier hábito que ha tomado el control y que no es conforme a la voluntad de Dios y que no está ligado a la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Qué maravilloso es pensar, como dice este pasaje, que ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ya no estamos a la deriva, no somos un barco a la deriva, somos un barco con timón y con capitán. Cristo el Señor es nuestro capitán, el Espíritu Santo es quien está en control. O por lo menos ese es el desafío y el llamado que tiene todo cristiano, a vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. De eso trata todo este tema de los hábitos. Y en un tiempo como este, donde nuestra capacidad de socialización se ha visto bloqueada porque no podemos ir a los restaurantes, no podemos ir a las casas unos de otros, donde tenemos que mantener una serie de restricciones, a veces pareciera que se ha cerrado el camino para que muchos malos hábitos puedan seguir tomando el control, pero no crean, porque tanto la vieja naturaleza como Satanás buscan la oportunidad de que allí, en ese lugar secreto, a solas o en nuestra habitación o con las redes sociales, él intentará encauzar unas nuevas formas de que tanto los viejos hábitos como nuevos malos hábitos se asienten y gobiernen en nuestra vida. Entonces es muy importante que hoy entendamos una serie de principios que obviamente complementaremos el domingo que viene, pero hoy prepárate, si eres de los que toma notas, apunta, porque todo lo que vamos a decir es muy importante. Y vamos a empezar hablando de una definición general, básica, acerca de lo que significa los hábitos. Los hábitos son costumbres o prácticas que terminan siendo parte de nuestro estilo de vida. Te lo voy a repetir. Los hábitos son costumbres o prácticas que terminan convirtiéndose en parte de nuestro estilo de vida. Y eso significa que esas costumbres o esos hábitos se asientan y tienden a permanecer en periodos de nuestra vida, a veces en un periodo corto, pero en la mayoría de los casos a largo plazo si no hacemos algo con ellos. Hoy hablaremos más adelante acerca de buenos hábitos y malos hábitos, pero en general los hábitos son esas costumbres, esas prácticas que un día comenzaron, un día tuvo un inicio, ese algo que entró a nuestra vida, le dimos un permiso de que comenzara y desde que comenzó se instaló allí y si no hicimos nada, sea bueno o sea malo, si no hicimos nada por detenerlo, entonces eso se convierte en parte de nuestro estilo de vida. Y todos tenemos hábitos, todas las personas tenemos hábitos, a veces tenemos algunos buenos hábitos y otros hábitos que son muy, pero muy malos, dañinos y destructivos. Entonces esas cosas empiezan a ocupar y empiezan a estar allí en nuestro corazón. Hay tipos de hábito, y voy a mencionarte así muy rápidamente, dentro de este punto de lo que es la definición de un hábito, te voy a mencionar que hay algunos tipos de hábito. Hay hábitos que son temporales,
quiere decir que son como costumbres que uno coge durante un periodo de la vida, pero luego finalmente los desecha, ¿vale? Y eso normalmente son cosas que no terminaron de calar o fue simplemente por una temporada de la vida de uno, una etapa del crecimiento de nuestra vida en el que vinieron, pero luego se marcharon y ya no están más. Y eso no pasa nada, porque si eran cosas intrascendentes no importa, ¿verdad? Pero si son cosas importantes sí que importa si se quedaron atrás. Hay otros hábitos que son, voy a decirlo así, tolerables de que permanezcan en nuestra vida, pero tal vez durante una estación de la vida. Por ejemplo, hay hábitos que uno puede tener en una época de inmadurez, cuando uno es niño, cuando uno es preadolescente, cuando uno es adolescente, todavía tiene muchas inmadureces, muchas cosas que no se han consolidado, que no han llegado a ser lo que deberían ser. Entonces es normal que hayan ciertos hábitos que todavía están ahí en esa batalla donde se está consolidando la personalidad, el carácter y muchas cosas en la vida de una persona. Pero cuando pasa el tiempo y cosas que debieron quemarse, hábitos que debieron morir en esa estación de la vida, perduran y avanzan más adelante, sí que son un problema. Cuando un chaval tiene algunas batallas con el tema de los videojuegos y que quiere jugar videojuegos a toda hora, en el móvil, en la consola, quiere estar todo el tiempo viendo series en la televisión. Bueno, si tienes 16 años, 15 años, pues eso no es que esté correcto, sino que es normal esas batallas. Pero si tenemos a un hombre de 30 y de 40 y de 50 todavía queriendo ahí con la Play, en vez de invertir en otras cosas y otros proyectos de la vida, entonces sí que hay un desajuste, ahí tenemos un problema serio, porque algo que era tolerable en una etapa de la vida llega a ser algo ya incorrecto más adelante en otra fase de nuestra vida, ¿verdad? Hay también hábitos que son llamados a permanecer. Escucha bien, los hábitos llamados a permanecer son los que son realmente importantes y valiosos en la vida. Podemos decir que estos hábitos llamados a permanecer son los buenos hábitos. Y toda persona necesita consolidar y formar buenos hábitos que terminen quedándose no para una temporada de la vida, sino para toda la vida. Y esas cosas son las que hacen que crezcamos y nos hagamos personas sólidas, fuertes y sobre todo espiritualmente consolidadas en nuestro caminar. Y estos son los que tenemos que trabajar. Por eso estamos hablando de este tema, justamente porque hay gente que tiene muchos malos hábitos y pocos buenos hábitos y necesitamos hacer una inversión en eso, una transformación, un cambio, donde expulsemos esos malos hábitos y los reemplacemos por los hábitos correctos que deberían estar en nuestra vida. Yo sé que me estás entendiendo hoy y que Dios está obrando y el Espíritu Santo está hablando a muchos corazones hoy en este día aquí a través de este mensaje. Podemos también clasificar los hábitos a través del resultado, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que un hábito es bueno o es malo? Por sus resultados. Por sus resultados. Jesús dijo que por sus frutos los conocerían. Así que el fruto refleja también la validez, si es correcto o no es correcto, un hábito en la vida de uno. Uno puede decir, este hábito no tiene nada de malo, pues podemos evaluar su resultado, si su resultado es positivo o si es negativo. Si el resultado es positivo, entonces seguramente es un buen hábito y hay que seguirlo alimentando y tiene que seguir creciendo. Pero si el resultado es negativo, negativo para ti, negativo para otras personas, entonces no es un buen hábito. Un resultado también se puede evaluar por si su fruto, su resultado es bueno o es malo, ¿cierto? Hay hábitos entonces que nunca deberían ni debieron haberse instalado y asentado en nuestra vida, ¿verdad? Esos malos hábitos tenemos que ser conscientes de ellos y poderlos exponer en un día como hoy y realmente tomar la decisión de que vamos a echarlos fuera porque no pueden existir más ni en nuestra vida personal, ni en nuestro hogar, en nuestra familia, ni en nuestra iglesia, ni en nuestra sociedad, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de llamar a lo que es correcto, a lo que es bueno, bueno y a lo malo, malo.
Y como decía el domingo pasado, no podemos llamar, como está diciendo esta sociedad, a lo malo bueno y a lo bueno malo. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos la responsabilidad de poner los puntos sobre las íes y llamar a las cosas como son. Así que cuando un propósito, cuando un hábito es malo, ese hábito siempre tenderá a dañar a nosotros mismos o a otros. Y es una manera de poder evaluar y saber si ese hábito es bueno o es malo. Bueno, es que yo tengo el derecho, es cosa mía. Bueno, eso te daña a ti, daña tu cuerpo, daña tu corazón, daña tu identidad, daña el llamado de Dios para contigo, o daña a otros. Ah, no, a mí me da igual, yo no siento que me daña, pero ¿se siente afectado a alguien en tu casa? Tu marido, tu mujer, tus hijos, alguien que tú conoces, un empleado, un compañero, un amigo, un vecino, alguien se ve afectado por eso y puede ser perjudicial para esa persona, es decir, le es un problema. Por consiguiente, nosotros deberíamos reflexionar si ese hábito es positivo, ¿no? Obviamente, aquí excluimos todo hábito que sea un hábito hecho en obediencia al Señor, que le pueda molestar a alguien porque no está conforme con las cosas de Dios y quiere que nosotros vivamos fuera de la voluntad de Dios. Eso no lo podemos hacer. No podemos tener contentos a todos, ni podemos hacer todo lo que la gente quiere, porque nuestro llamado es agradar primero a Dios antes que a los hombres. Segundo punto, ¿cuál es el proceso? Hasta ahora hemos hablado de la definición. Hemos definido qué es un hábito, hemos definido algunas características, algunos tipos de hábitos, hasta ahora en general, muy en general, los que permanecen, los que duran solo un tiempo de la vida y luego se marchan. Ahora vamos a pensar un poco cómo es este proceso. Y es que cuando uno hace una evaluación, y hoy la vamos a hacer todos juntos, cuando uno hace una autoevaluación acerca de hábitos, se va a dar cuenta sobre todo que tienes algunos malos hábitos con los cuales hoy tendremos que enfrentarnos. Y a la hora de enfrentarse uno con los malos hábitos, a veces hay unas malas maneras de gestionar esto, y entonces cuando una persona lidia incorrectamente con un mal hábito, luego siente una sensación de fracaso porque lo enfrentó de la manera incorrecta y por consiguiente no logró sacarlo de su vida. Parece que eso hubiera venido y hubiera sido un gigante que termina poniéndonos el pie en el cuello y ganando la batalla, ¿verdad? Pero nosotros vamos a pensar primero en dos ideas posibles, dos formas en las que la gente a veces se enfrenta al tema de cambiar un hábito. Una de ellas, la primera de ellas, con esta mentalidad, piénsalo muy bien. La persona dice, venga, yo quiero cambiar este mal hábito, este hábito no es bueno en mi vida. Entonces, la manera de intentar eliminarlo es intenta eliminarlo diciendo, esto va a desaparecer, no va a estar más en mi vida, ya se va a ir, va a desaparecer. Y cualquier hábito en tu vida, tienes que saber lo siguiente, cualquier hábito en tu vida, sea saludable o no, sea bueno o sea malo, lo primero que quiero decirte respecto a esto es que va a permanecer en tu vida. Cuando uno ya ha adquirido un mal hábito en la vida de uno, ese mal hábito no se va a ir. No se va a ir nunca. Entonces uno piensa solamente algún día se va a ir, yo lo voy a sacar, no va a volver a estar nunca más en tu vida. Yo quiero decirte que sí va a estar en tu vida el mal hábito por el resto de tu vida. Quiero hacer una comparativa bíblica para que lo entiendas. Lo hice al inicio de este mensaje. Cuando iniciamos este mensaje hablamos de la nueva naturaleza y de la vieja naturaleza. La nueva naturaleza es esa presencia, es ese control, es todo ese gobierno del Señor y del Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Entonces, la nueva naturaleza es toda buena. La nueva naturaleza está ligada a los buenos hábitos. Y la nueva naturaleza en la cual opera el Espíritu Santo nos va a llevar a consolidar buenos hábitos. Pero resulta que antes de que nosotros llegáramos a Cristo, nosotros ya teníamos una vieja naturaleza con la que llegamos antes de conocer a Cristo. Y no sé cuál ha sido tu percepción cuando llegaste a Cristo, pero la mía fue de que me sentí perdonado, limpiado, santificado, pero muchas de las cosas que yo era, que ya desaparecieron para siempre, fui libre de ellas,
poder, sobrenaturalmente por el poder de Dios, pero hubo otras cosas que eran parte de mí, hábitos que yo ya tenía, incluso aunque era cristiano y amaba a Dios con todas mis fuerzas, esos hábitos todavía querían persistir. Por ejemplo, yo era un amante del heavy metal satánico y amaba todo lo que tenía que ver con la oscuridad. En ignorancia, no tenía ni idea, era un adolescente que creía que era muy guay todo eso, no entendía lo que era meterse con el tema de las tinieblas. Y cuando llegué a Cristo decidí amar a Cristo con todas mis fuerzas, pero al mismo tiempo empecé a darme cuenta que yo no quería soltar esos hábitos de escuchar esa música y de seguir eso. Entonces no entendía y había un conflicto entre las dos cosas. La gente me empezó a decir, deja eso, eso es malo, eso es del diablo, eso no te conviene, ¿vale? Directamente. Y yo pasé de todos ellos, dije, no, a mí mi música no me la va a quitar nadie. Pero el Espíritu Santo hizo una obra en mí y trabajó en mí y entonces Él me ayudó a comprender y entender que ese hábito no era bueno en mi vida. ¿A dónde voy con todo esto? A que las cosas no desaparecen porque sí, porque simplemente empiezas a asistir a la iglesia, porque simplemente crees en Dios, porque simplemente decides que quieres empezar a hacer las cosas de forma correcta. Va a seguir existiendo una batalla entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, y tú tienes que ser consciente de ello. Por eso, al tratar de consolidar nuevos hábitos, el primer error que debemos enfrentar es creer que los malos hábitos van a desaparecer y resulta que esos posiblemente algunos de ellos nos acompañan el resto de nuestra vida. Pero voy a ser muy claro con lo que quiero decir. No estoy diciendo con esto que cuando digo que los malos hábitos nos acompañan el resto de nuestra vida, quiere decir que siguen controlando nuestra vida. No, sino que en lo más profundo de nuestro ser, ese enemigo siempre estará latente. Siempre estará allí al acecho, siempre estará allí expectante para tratar de expulsar el nuevo hábito correcto y volver a tomar el lugar del viejo hábito destructivo y pecaminoso. Entonces uno, claro que por supuesto puede eliminar malos hábitos en el sentido de que puede erradicarlos hasta el punto donde ya no tienen ningún control, pero en el fondo tienes que ser consciente, tenemos que ser conscientes de que tenemos enemigos, esos hábitos siempre van a estar allá ligados a esa vieja naturaleza y si les damos la más mínima oportunidad van a intentar volver a regresar. Por eso los compromisos con los nuevos hábitos deben ser muy, pero muy radicales. El segundo error que comete la gente es que la gente cree que con solo imaginar el resultado y no pensar en el proceso va a ocurrir el milagro. O sea, yo ya me veo siendo una persona yo soy capaz de perder 15 kilos, pero no quiere pensar en el proceso de lo que implica trabajar para perder 15 kilos. Solamente quiere pensar en, yo lo veo, yo lo creo, en el nombre del Señor, yo creo que soy capaz, yo creo que eso va a pasar. Y entonces utilizamos una especie de superfe para creer que los hábitos se van a consolidar simplemente porque lo creemos, porque lo deseamos con todo el corazón, pero no nos implicamos o queremos negar, más bien en este punto lo que se quiere es negar todo lo que implicará, todo el precio que habrá que pagar, todo el trabajo que habrá que hacer, todo el camino que habrá que recorrer para llegar a conseguir que ese viejo enemigo, que es ese mal hábito, termine prácticamente muriendo, ¿verdad? Allá en el fondo, sin control, sin tomar derecho en nuestra vida y sea reemplazado por un nuevo hábito que realmente sea el hábito correcto. Entonces es importante no creer que simplemente consiste en decir voy a sacar a todos los malos hábitos. No, porque tienes que recordar, los malos hábitos siempre serán viejos enemigos que intentarán regresar. Y la segunda cosa, la gente que simplemente expresa el deseo y dice, oh, yo creo que eso va a ocurrir, pero no quiere pensar en el proceso de lo que implicará salir de donde está para llegar a consolidar lo que quiere. No quiere, lo niega el proceso. Entonces, ninguna de estas dos cosas nos va a llevar al destino, nos va a ayudar, porque estas dos formas realmente no son correctas de enfrentarse a la hora de poder tratar con malos hábitos, ¿no?
¿Cómo podemos detectar entonces nosotros hábitos perjudiciales, ¿no? Vamos a definir rápidamente un mal hábito. Un mal hábito es una acción repetida que directamente o indirectamente afecta tu bienestar o salud emocional, física o espiritual. Fíjate que es una acción repetida que directa o indirectamente afecta el bienestar de tu salud física, de tu salud emocional o de tu salud espiritual. Cualquiera de estas cosas que hacen parte de nosotros y que se vean afectadas por el hábito, básicamente es un mal hábito. Si afecta a tu cuerpo, es un mal hábito. Si afecta a tu alma, a tus sentimientos, a tu mente, gente que batalla con la mente y batalla con la mente y tiene una puerta abierta en esta batalla con estos pensamientos, pues eso es un enemigo, es un mal hábito en los pensamientos. Hay malos hábitos en los sentimientos, ¿vale? Y es que hay tantas cosas por decir respecto a esto. Yo me acuerdo que yo era una persona depresiva en mi adolescencia y cuando pensaba en esto era una persona también muy, muy sentimental, muy enamoradiza. Y como era muy enamoradizo, algo que hacía mucho era que la música, me ponía música romántica, pero de esa depresiva, de esa que me hundía emocionalmente. Y algunos se reirán, pero otros se identificarán con lo que yo estoy diciendo. El tema de la música, por ejemplo, cómo está ligado a las emociones y a la manera de pensar, así como hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, yo también te puedo decir, dime qué música escuchas y yo te diré cómo piensas y cómo sientes, porque mucho de lo que hacemos está ligado con el tema de la música. Es impresionante el poder de la música. Pero es solo una de las cosas que puedo mencionar respecto a este tema de los malos hábitos. Cualquier cosa, cualquier puerta abierta que pueda dañar o que pueda hacer que tú no estés en el nivel, en la condición correcta de como Dios quiere que esté en lo físico, en tu alma o en tu vida espiritual, entonces es un mal hábito. Y necesitamos enfrentarlo y encontrarlo, detectarlo. Y uno se pregunta lo siguiente, pero si esos hábitos son tan malos, ¿por qué los hacemos? Si esos hábitos son tan pecaminosos, ¿por qué los permitimos? Y la respuesta es muy sencilla. Hay una razón por la cual lo permitimos, a pesar de saber todos que es malo. Y la razón por la cual lo permitimos es porque trae una recompensa a corto plazo. Fíjate que los buenos hábitos por lo general son difíciles de adquirir y traen una recompensa a largo plazo. Dios es un Dios que siempre nos enseña a pensar más a largo plazo. Paga el precio primero y luego recibe la recompensa. Estos hábitos son una trampa y el mundo moderno funciona a través de ellos, que es recibe la recompensa ahora y paga el precio después. Ni siquiera pienses en el precio que hay que pagar y por eso establecemos esos hábitos que nos traen placer, como una botella de Coca-Cola en un momento de mucha sed, ¿verdad? No pensamos si esta bebida nos puede producir bien o mal. Espero que no me demande Coca-Cola. Pero sí pensamos solamente en el placer a corto plazo, lo que me puede producir en este momento. A que me estás entendiendo perfectamente lo que estoy tratando de transmitirte. Entonces, recibo el placer a corto plazo, pero luego siento como un aguijón de veneno, porque el resultado del mal hábito es esa muerte, es esa destrucción, es eso que se va dañando y deteriorando en nosotros, en cualquiera de estas tres áreas que mencionamos antes. Así que la razón por la que aún, a pesar de que sabemos que algo es malo, lo seguimos practicando, es por la recompensa a corto plazo que nos confiere. Y como nuestro cerebro nos engaña, por eso nosotros no podemos ser gente solamente racional o ser gente solamente instintiva, tenemos que ser gente espiritual, gobernada por el Espíritu de Dios, que tiene el control y toma control, no solo racional, sino espiritual de las cosas y de las circunstancias. No podemos ser gobernados solo por el cerebro, porque el cerebro a veces es engañado. Cuando ya ha recibido una recompensa como la bebida, ¿verdad? Con el tiempo, cada vez que tiene sed, el cerebro es engañado y sin que nos demos cuenta, ya no acepta cualquier bebida. Él te pide que vuelvas a darle esta bebida. Entonces, volvemos otra vez
al ciclo completo de hábito, luego la recompensa y luego la tercera cosa es el recordatorio de que necesitamos volver a retroalimentar ese hábito. Y ese recordatorio nos lo hace nuestro cerebro, que nos dice, mira, qué bien nos sentimos cuando hacemos aquello, ¿por qué no me vuelves a dar otra Coca-Cola? Y entonces volvemos a darle la Coca-Cola y otra vez viene el ciclo, otra vez, y por eso el hábito se instala y no sale, y no sale, no sale. Se queda allí, ¿verdad? Pongo el ejemplo de la bebida porque es fácil de entender, pero ojalá todos los problemas fueran solamente con un refresco. Son cosas realmente más profundas y más serias. Y ya no nos queda mucho tiempo, pero yo quiero retarte, ya casi terminando este mensaje, a que tú tomes ahora al terminar este mensaje una hoja y hagas una lista de todos los malos hábitos que puedan afectarte físicamente. Malos hábitos, por ejemplo, de alimentación, malos hábitos sedentarios, hábitos que tengan que ver con el alma, hábitos que tienen que ver con los pensamientos. ¿Cuáles malos hábitos tienes respecto a la mente, al pensar? Hábitos respecto a los sentimientos, hábitos respecto a la voluntad, porque por ejemplo ser impulsivo está ligado a la voluntad. Y por último, hábitos incorrectos relacionados con la vida espiritual. ¿Por qué nuestra vida espiritual no avanza? Porque posiblemente hay malos hábitos que nos bloquean. Yo quiero que tú hagas una lista de los malos hábitos que pueden afectar todo lo físico, el alma y el espíritu. Haz esa lista para ti personal, porque es importante que la presentes en oración hoy mismo a Dios. Y que luego con las herramientas que vamos a ir trabajando el próximo domingo, tú puedas enfrentar esa lista y tomar decisiones significativas en el poder del Espíritu Santo, porque solamente, como leímos en el pasaje al inicio de hoy en la carta a los Romanos, solamente por el Espíritu Santo los hijos de Dios pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios pueden derrotar esos malos hábitos de los que nos hablaba ese pasaje. ¡Wow! Qué poderoso es el Espíritu Santo de Dios. Él nos puede llevar a victoria ante cualquier cosa. No hay nada con lo que nosotros no podamos hacerle frente. Y vamos a sacar todos esos viejos hábitos y vamos a erradicarlos. Vamos a sacarlos de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a sustituirlos y la manera en la que lo vamos a hacer, y con esto termino. La única manera de poder erradicar todos los viejos hábitos y malos hábitos, escucha, porque te dije que nunca se van de nuestra vida del todo, ¿verdad? La única manera es reemplazándola con nuevos hábitos, que sean buenos hábitos, que sean hábitos espirituales. Y de ello te voy a estar hablando el domingo que viene. Pero desde ahora, yo voy a pedir que ahora, mientras que oramos, tú por un momento inclines tu rostro y le pidas al Espíritu Santo de Dios durante unos instantes y le digas: Espíritu Santo, yo necesito tu poder, yo necesito tu favor, yo necesito tu gracia, yo necesito tu viento, porque ante mi fragilidad, ante mi debilidad, yo necesito que la nueva naturaleza que has puesto en mí a través de Jesús pueda ayudarme a doblegar y a tomar autoridad por medio de la voluntad para doblegar todo mal hábito que pudo haberse establecido en mi vida, en mi corazón, en mi estilo de vida, en mi hombría, en mi femineidad, en mi juventud. Oh Espíritu Santo, si hay hábitos pecaminosos en nuestra familia, te pedimos perdón. Tal vez herencias generacionales, pedimos perdón y queremos cortar con ellas y queremos empezar a abrir un nuevo camino, una nueva brecha, una nueva senda en la que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a establecer cosas que demuestren, Señor, tu presencia en nosotros y el gran cambio de lo que implica que tú seas Señor de nuestras vidas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor os bendiga mucho en estas determinaciones y consagrar esta semana a Él.